Videos para el maestro. Lengua materna español, primer grado. Bloque 1. 1. Leer cuentos de diversos subgéneros. Teoría sobre los subgéneros. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julieta López Olalde y soy profesora de literatura. El día de hoy hablaré con ustedes acerca de un tema importante: la teoría sobre los géneros, los subgéneros y las clases de textos literarios. Quizá recuerden un texto que dice: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Estas 7 palabras forman un texto literario, como lo forman también las 1400 palabras que forman Los Miserables de Víctor Hugo. Así, cabe preguntarse, ¿qué podemos hacer con tal diversidad literaria? ¿Cómo podemos acercarnos a una variedad tan extensa de textos literarios? El texto literario se clasifica para poder ser estudiado. Los teóricos de la literatura los han organizado en géneros, subgéneros y clases. Estas categorías se hacen a partir del propósito del autor y de las características formales del texto. Cuando el autor tiene un cierto propósito, como por ejemplo cantar o alabar por medio de la belleza del lenguaje, es muy probable que su texto quede dentro del género poético. Por otra parte, cuando un texto es conformado, cobra ciertas características formales que tienen que ver con la manera en que se usa el lenguaje. Por ejemplo, si está escrito en prosa o en verso, o si está escrito para ser representado. Esto también permite que los especialistas generen estas categorías. La primera categoría será el género literario. Los géneros literarios clásicos son el poético, el dramático y el narrativo. El género poético es aquel que agrupa toda la producción que ha sido escrita en verso. Si bien no es necesario que los textos rimen, todos ellos tienen un cierto ritmo y una cierta musicalidad que los declaran como textos poéticos. Los textos dramáticos son aquellos que se elaboran para ser representados. En ellos intervienen personajes que sobre un escenario, muchas veces con otros elementos, cuentan una historia. Otro género sumamente importante es el género narrativo. Es aquel que agrupa a todos los textos escritos en prosa, en los que aparecen personajes que realizan acciones y que pueden ser o bien historias completamente inventadas o aquellas que tienen una base, un fundamento en la realidad. El género narrativo, a su vez, se divide en distintos subgéneros. Las obras producidas dentro del género narrativo se agrupan de acuerdo a características particulares que tienen. Una de ellas, por ejemplo, es la leyenda. La leyenda es un subgénero en el que se narran historias que con una base de la realidad trascienden y van hacia el aspecto fantástico. Otro ejemplo del subgénero narrativo es el mito, como lo es también la fábula. Dos subgéneros muy importantes, el cuento y la novela. Ambos coinciden en ser obras en donde un personaje ejecuta una serie de acciones que van tejiendo una trama. Esta trama se desarrolla en un ambiente y adquiere ciertas características del lenguaje. El cuento es mucho más breve, usa menos páginas y presenta menos protagonistas, incluso solamente uno, y tramas mucho más simples. Mientras que en la novela puede haber 1, 2 o más protagonistas cuyas historias se van entretejiendo. Cada subgénero, a su vez, tiene clases diferentes. Estas clases tienen que ver generalmente con la temática que se aborda o incluso con el estilo, la corriente o la época. Así, por ejemplo, podemos hablar de los subgéneros que tiene el cuento, las clases de cuento que hay. Un ejemplo clásico de clase de cuento es el cuento de terror, aquel en el que el autor busca inquietar, atemorizar a sus lectores.
usando elementos fantásticos o elementos simplemente imaginativos que conducen estas emociones. Otra clase de cuento es el cuento policíaco. En este caso, las tramas se entretejen de manera tal que dejan un misterio que poco a poco el autor va resolviendo para el disfrute de sus lectores. Por supuesto, tenemos el cuento clásico, aquel que tiene tantos años como el género humano quizás, y que es el que nuestros alumnos conocen mejor, pues son los primeros cuentos que los niños escuchan cuando son pequeños. El cuento de ciencia ficción, en el cual los autores imaginan mundos posibles con elementos futuristas. Todos los cuentos tienen características semejantes, pero también algunos que los hacen particulares. Nuestros alumnos son grandes auditorios de los medios audiovisuales. Nuestros alumnos ven películas, programas de televisión y conocen muy bien el lenguaje del cine y la tele. Por eso, una manera de ayudarlos a aprender sobre los géneros literarios es usar las comparaciones. Un programa de televisión que va seriado podría ser una novela de folletín, mientras que un programa de un solo capítulo se asemeja a un cuento. Las películas, que cuentan historias diferentes, que presentan momentos distintos, serían semejantes a una novela. De esta manera, nuestros alumnos podrán entender con un símil asequible para ellos el sentido que tienen los géneros literarios. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Recuerden consultar el portal de Telesecundaria para encontrar más material que les ayudará a enriquecer su clase. Nos vemos pronto.